Nueva York. Si usted aún no se ha suscrito a nuestro canal, este es el momento para que usted lo haga. Acerque la cámara de su celular al código QR que aparece en pantalla, lo va a llevar directamente a nuestro canal de YouTube y entonces usted le va a dar a la campanita para que le anuncie cada vez que exista una información nueva. Ahí usted va a encontrar este programa que hacemos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Y también va a encontrar otros temas tan interesantes como los que tratamos aquí. Así es que ya lo saben, señores, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Pero les invito a que forme parte de este primer diálogo matutino de esta mañana del miércoles con nuestro primer invitado del día de hoy, que es un colega, un amigo, el señor Francisco Taveras. Él tiene cosas interesantes que decirnos, nos trajo... Tavares. El demócrata. Tavares, el demócrata, señores, porque ya sabemos. El demócrata. Exacto. Que tiene su multimedia, el demócrata. Así Buenos es. días, bienvenido en vivo a Levántate New York. Muchas gracias, Providencia, Francis, Oscar. Un honor a toda la audiencia que se levanta muy bien informada y que se edifica como cada mañana con este mañanero líder. Para mí un placer, ya luego de haber compartido con ustedes vía Zoom desde la Patria Grande y ahora por acá visitando este hermoso estudio, un placer, un honor para mí. Francisco, lo he venido siguiendo, sus análisis, sus posiciones en torno al estado de cosas que República Dominicana en los actuales momentos vive, ¿no? En la situación. Pero ¿cómo usted describe, ya sin un acento politiquero, partidario, realmente la situación dominicana en esta coyuntura político-electoral? Bueno, primero lo que debo decir es que desde mi punto de vista la sociedad dominicana, y eso incluye evidentemente el gran trabajo que hacen ustedes desde esa comunidad ausente, que está más presente que, dicho sea de paso, nosotros los que estamos allá siempre pendientes, produciendo contenido, informando, aportando a la economía dominicana. Yo creo que nosotros como nación tenemos que volver a reconstruir el consenso social. Pienso que eso que señalaba Rousseau, ¿no? Y ese un tema incomprendido. Creo que una de las grandes asignaturas pendientes son tres aspectos fundamentales. Primero, estamos ante una gran crisis de liderazgo político, empresarial, religioso. Pienso que no nos preparamos para la partida de Peña, de Bosch, de Balaguer, los tres con grandes luces y sombras. Así también lo explico en mi libro, La Plaza de la Bandera y el derrumbe del pacto secreto de la corrupción. Bosch, Peña y Balaguer. Balaguer, un gran nacionalista, protector del medio ambiente, un gran constructor, pero a la vez también un esbirro, un asesino, que le tocó jugar un rol coyuntural que sufrimos todos los dominicanos desde el punto de vista de todo lo que pasó con la posguerra. Bosch, el gran sociólogo, pensador, un adelantado para su época, pero también carente de pragmatismo el profesor Bosch para lograr gobernar. A veces no solamente se idealiza a la nación que uno entiende que debe ser como político, sino que tiene que manejar a la que es. Eso le faltó a Bosch. Y Peña Gómez, sin lugar a dudas, un gran líder de masas de la socialdemocracia, pero un liderazgo que le faltó imponer su gerencia y el orden a un partido político que hizo que él sucumbiera y por eso, entre otros aspectos, no llegó al poder. Estoy haciendo un resumen histórico de esos tres grandes liderazgos, muy bien fundamentados, pensadores, pero sobre todo con grandes diferencias, Bosch, Balaguer y Peña, con un elemento en común, y era que ponían a la nación primero, ponían a la nación ante todo, y es lo que le hace falta, si se quiere, y le ha hecho falta a Hipólito, a Lionel, le ha hecho falta a Danilo, y por supuesto también ahora el presidente Luis Abinader. Y así como no nos preparamos para, a propósito de tu pregunta, para preparar el relevo a su vez político, la sociedad cayó en una especie de limbo, donde se relativizó los valores, los principios y el norte. No se está educando en la familia, pero no se está educando en la escuela. Los dominicanos estamos viviendo una especie de caos, donde queremos y exigimos orden, pero no lo cumplimos.
donde el Estado se subvierte a sí mismo. Eso es un problema grave, que no solamente incluye al PLD, que incluye a todos los partidos políticos. Y seguimos soñando que cada 4 años vamos a votar y eso va a cambiar. Y no depende ni de un presidente ni de un partido. Y ese es quizás lo más grave. En ese sentido, pienso que la coyuntura política electoral tiene que lograr un aspecto tan elemental y básico como el oxígeno para el ser humano. No podemos aspirar a desarrollo si no le damos continuidad de Estado a las políticas públicas. Leonel hizo grandes aportes a la modernización del Estado, es innegable, y Danilo profundizó los aportes también, y eso no es malo decirlo. Y yo lo digo primero porque soy un crítico de Leonel y de Danilo, pero cuando usted niega en la visión PRMista o en la visión de cualquier otro partido los aportes de Leonel y de Danilo, dentro de todo lo que hemos sufrido y de la corrupción del PLD y de lo malo y de lo que ameritaba la salida del PLD, entonces ¿qué pasa? Que llega el PRM y niega todo, los avances del 911, los avances de las conquistas en la reforma educativa, y va a pasar lo mismo con el PRM. Si el presidente Luis Abinader sale ahora y no gana, entonces cuando regrese el PLD o regrese Leonel, todo lo que pudo haber sido un avance y una conquista, no para el PRM, porque los partidos no gobiernan para ellos, gobiernan para la nación, entonces lo va a eliminar, y nosotros vivimos como Danilo quiso destruir todo lo que hizo Leonel. Francisco, pero una cosa, entonces tuvimos que ir ayer al candidato a la presidencia por el partido Esperanza Democrática, el señor Ramfis Trujillo, que tiene muchas luces y muchas sombras en su candidatura, en su persona, porque es una persona histórica, una historia reciente de la República Dominicana. Esa debacle que tú presentas sobre el liderazgo de la República Dominicana da pie a que surjan estos candidatos que ponen en entredicho sus buenas intenciones hacia el país, como tú dices, que debe primar sobre todas las cosas en los líderes y en los partidos políticos. Ramfis es una especie de emergencia también, de un fenómeno que no es nuevo y que es peligroso en dos aspectos. Desde el punto de vista de lo que representa Ramfis Trujillo, pero yo creo que no se le debe negar a él la oportunidad de presentar una propuesta política al país por el hecho de ser nieto de un dictador. Las responsabilidades no solo penales, sino en el sentido amplio son individuales. El hijo no tiene por qué heredar la bondad del padre, ni tampoco la maldad, pero es una realidad evidentemente que hay una especie de transacción ahora donde las naciones por lo menos en Occidente, se están orientando a movimientos pendulares muy acelerados. Fíjate que en Estados Unidos cambiamos de un modelo de Trump, que no se veía con posibilidad, gobernó muy bien desde el punto de vista Trump económicamente hablando, pero creó una especie de caos en muchos aspectos institucionales en Estados Unidos. Yo trato de hacer el balance y la objetividad hablando de Trump, pero fíjate cómo Trump se le negó un segundo mandato por todo el desastre de la mala gestión de la pandemia, y llegamos a Biden y es un modelo totalmente diferente, pero ahora vemos un Biden desgastado y pareciera que ahora Estados Unidos quiere volver a Trump, y tú dices, pero esto es como una bipolaridad, las sociedades están pasando por eso. Estados Unidos solamente no, Brasil, que Brasil le niega al Partido de los Trabajadores de Lula da Silva la continuidad en el poder y se va a Bolsonaro. Gobierna Bolsonaro con una visión radical en muchos aspectos para el 50% de los brasileños durante 4 años, y no se le concede la reelección. Bolsonaro entendía que iba a ganar y vuelve Lula. Entonces de repente dentro de poco tiempo no querrán los brasileños a Lula, querrán volver a un nuevo Bolsonaro, y pasó lo mismo en Argentina, pasó lo mismo en Chile. Y el problema de todo eso es que... No, pero déjame hacerle una aclaración. Sí, claro. Cuando Lula gobernó y salió, la gente seguía pidiendo a Lula, aún estando preso. O sea, muy diferente a lo que se da aquí en República Dominicana, allá en República Dominicana. Sí, tienes razón, es muy válida la observación. Le querían a Lula, pero no querían al PT. Porque llegó Dilma Rousseff y después cayeron presos todos. ¿Y cómo eso se conecta? Excúseme, ¿no? No, ¿cómo no? Para nada. Muy buena observación. ¿Cómo se conecta todo esto con Ramfis? Entonces, la gente ahora, los dominicanos, señores, luchamos a sangre, sudor y fuego, y ustedes tres fueron
y sé más protagonista que mi generación, que nos tocó en gran medida estudiar lo que significó la dictadura de Trujillo. Entonces, ¿cómo ahora? Aguanta. Ninguno de los que estamos aquí no vimos cuando Trujillo. No, pero ustedes lucharon en la transición democrática, hicieron grandes aportes sus padres y ustedes son jóvenes los tres. Por lo menos a mí me tocó conocer de primera mano personas que fueron víctimas de la dictadura. Francisco, perdona que te toque. No, con todo gusto. Ok, Francisco. Tú hablaste de los tres grandes líderes. Y los tres grandes líderes hablaste de lo que nosotros llamaríamos el padre de la justificación de la existencia del capitalismo, de Rousseau. Y es el pacto social. El pacto social existió desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, hasta la mitad del siglo pasado, donde todos los que dirigían el gobierno sabían que tenían un compromiso social. Últimamente tenemos, después del famoso pacto de conciencia de Washington, donde, y todos estos muchachos que han ido ahora en toda parte del mundo, han venido a la Universidad de los Estados Unidos a decir, no hay pacto social. Eso no existe. La única misión del empresariado es hacerse rico. Y la única misión de los políticos es ayudar a los ricos a que se hagan más ricos, porque entonces la riqueza supuestamente va a bajar. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Ves tú en el cuadro político de la República Dominicana, porque tanto Leonel Fernández como el actual presidente son neoliberales, independientemente de lo que el frente diciendo ahora, que es la nueva teología? ¿Ves tú en la República Dominicana un nuevo, digamos, entendimiento entre las principales fuerzas políticas de que existen opciones, de que el neoliberalismo no es la única opción, de que existe una nueva dimensión de la obligación del pacto social? Yo pienso que no, lamentablemente, Oscar, y creo que es lo más grave. Creo que a propósito de tu interesante análisis y referencia histórica, no vamos a entrar en el tema del análisis de la dialéctica, de la dialéctica económica, porque ya son aspectos que quizás también a la misma audiencia le dejó de interesar en algún punto, y es bueno volver siempre al pasado, pero lo voy a hacer de una visión retrospectiva. Señores, la República Dominicana hoy día no tiene condiciones ni siquiera de definir una política económica nacional. Nosotros no tenemos ni hemos tenido un liderazgo político capaz de construir un aparato productivo que sea autosuficiente. La verdad, Monda y Lironda, nosotros tenemos una irrupción del lavado de activos, que es lo que mueve la economía en muchos aspectos. Nosotros tenemos un problema grave en República Dominicana, y es que no tenemos capacidad de vivir sin la corrupción administrativa. Es decir, el Estado dominicano tiene una concepción paternalista económicamente hablando, y no hay escuchen bien, una fortuna que no se haya construido sobre la base de tener el acceso preferencial y privilegiado a las compras del Estado. Es decir, no hay manera de que usted muestre una corporación, como pasa en las economías medianamente desarrolladas. Olvídese de Estados Unidos, que es ya un imperio, y sabemos todo lo que representa como gran jugador en el tablero situacional de la geopolítica global. En República Dominicana, nosotros no tenemos capacidad de garantizarle la estabilidad a los productores de mango. Los productores de mango en República Dominicana no tienen resuelto lo básico. Cebicos, que nos acompaña Rafael Álvarez, que es un gran productor de piña, sigue teniendo problemas de reguío, de logística. Nosotros todavía, a 50 años de la mal llamada transición democrática, ni siquiera los caminos vecinales, Francis y Oscar. Los productores de cerdo dieron una rueda de prensa. Una locura. Pero una pregunta, Francisco, ¿será que los pueblos no saben lo que quieren? Yo creo que los pueblos no deben saber lo que quieren. Lo que deben saber, lo que los pueblos necesitan, son los líderes. Entonces, ¿qué? Pero a la hora de elegir a los líderes. Pero que tú tienes que tener un liderazgo, que es lo que ha pasado en todo el planeta, que le diga cómo tú te vas, por ejemplo, ¿a dónde? A Panamá. ¿Tú crees que Panamá quería y sabía que lo que necesitaba era convertirse en un centro financiero y un hub del Caribe? No, nosotros debimos ser primero que Panamá el hub por la posición geográfica de la región, y no lo fuimos. Y por el desarrollo del sistema bancario dominicano, claro, y por supuesto que fue primero que Panamá. ¿Y por qué no lo fuimos?
Porque, ¿qué es lo que pasa? Y está pasando ahora también. Nosotros tenemos una oportunidad de oro en República Dominicana para convertirnos en un enclave del desarrollo marítimo de la región. Pero ustedes saben cuál es el problema. Que nosotros agarramos y decimos, ok, vamos a comprar la fórmula D. Cheney con el multimodal, que son puertos que tienen mucho que ver con intereses creados, y eso te trae un gran desarrollo. Pero tú dices, tenemos el puerto multimodal Caucedo, que tiene un impacto logístico en el supply chain para toda la región y está ubicado en República Dominicana, que es un hub. Pero para hacer un hub, tú tienes que lograr el puerto de Manzanillo. China ha hecho de todo para instalar el puerto multimodal en Manzanillo. Esa zona, que dicho sea de paso, en los años 1500, siglo XV, la zona de Puerto Plata y toda la zona de Montecristi fue el primer puerto libre de todo el continente. Las transacciones que se realizaban entre Inglaterra, Francia, se hacían precisamente en la isla, en esa zona norte. Y nosotros, desde el siglo XV al XXI, 600 años después, no nos ponemos de acuerdo para entender que no podemos seguir solo apostando al desarrollo turístico de Sosúa y Puerto Plata y Cabarete. Francis, pero tú sabes qué, Francis, y es lo que yo quiero decir, para que estos conceptos no se queden vacíos desde el punto de vista también de la propuesta. Oye, el presidente Abinader empezó diciendo que República Dominicana nunca iba a comercializar con China, declarándonos nosotros de entrada un presidente que tuvo que tragarse sus palabras, porque cuando llega la pandemia, quien nos salve es China, en un mundo global, donde Estados Unidos va a presionar como no lo debe hacer nadie más que no sea por el interés de cada uno de sus ciudadanos. Estados Unidos te presiona y te dice a ti, en materia migratoria, tienes que dejar entrar a los haitianos. Te dice a ti, en materia comercial, mira, tú sabes que tu oro tiene que transarse con Canadá. Óyeme bien, tú no puedes refinar petróleo al final porque no se lo puede comprar Venezuela. Tú tienes que llevar el petróleo refinado para almacenarlo y distribuirlo. Y eso tiene que tener una composición de la deuda de esta manera. Pero eso no está mal, porque Estados Unidos lo hace para preservar el interés económico de Estados Unidos. El que tiene que defender los intereses económicos de República Dominicana es el Estado dominicano. La soberanía, la conciencia de Estado no es una bandera, un escudo y un himno que nos llena de valor y de honra. Es una conciencia también política que te dice, bueno, si a mí China me va a instalar este puerto y me está ofreciendo estas condiciones, yo debo ser soberano para permitir que China haga esa inversión. Si India quiere desarrollar la explotación de los commodities ahora, como el cobre, el níquel, el ferroníquel, y nosotros solamente lo hemos hecho con Canadá a través de Falcon Bridge, entonces tú le dices a Canadá, ya tú estás operando, tú no me puedes presionar a mí y decir si yo puedo transar o no con India. Pero y nosotros podemos lograr un desarrollo económico jugando es que tú lo has dicho, a esas facultades. Es que nosotros no tenemos una clase dominante con conciencia dominicana. Son extranjeros los que nos están estudiando, son tres grupos extranjeros, los árabes, los españoles y los italianos, cuya conciencia e interés está más relacionado con los países de origen de ellos y se preocupan más por lo que pasa en el Líbano que lo que pasa en la Romana, que se preocupan más por lo que pasa en Castilla que lo que sucede en Santiago, o que se preocupan más por lo que pasa en Milán que lo que sucede en Dajabón. O sea, nosotros tenemos que entenderlo. El principal grupo económico se fueron a vivir. Sí, pero yo quiero hacerte una aclaración. No, aguanta, espérate, lo siguiente, que es un problema de conciencia nacional. Y lo que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿tenemos nosotros un liderazgo empresarial dominicano? Porque esa gente, la famosa frase de Angelita es, que le quieren quitar la finquita a papi. Lo dijo en París. Entonces, y esa es la pregunta. Entonces la pregunta es, ¿tenemos nosotros una clase social, una clase dirigencial con conciencia de que existen valores dominicanos que hay que defender? Lo que yo creo que ha pasado en el capitalismo moderno es que todo lo que tiene que ver con la conciencia ideológica murió. Y eso no es bueno ni malo, es la realidad. Tú sabes lo que los dominicanos tenemos que hacer.
empoderarnos, Francis, de la necesidad, Oscar, tenemos la obligación, Oscar, de empoderarnos de la generación de riqueza. Lo primero, los dominicanos se están muriendo por falta de medicina, usted lo decía, nosotros tenemos un problema grave con medicina de alto costo. ¿Y tú sabes cuál es el problema fundamental? Que cuando tú te levantas en la mañana y tú no tienes las 3 calientes resueltas, y a ti te van a hablar de conciencia económica y social, y tú dices, pero ¿de qué crecimiento tú me hablas? Cuando yo no tengo resuelto lo más básico, el transporte, la salud. Señores, ¿usted sabe cuál fue el éxito de la tanda extendida? Que también lo discutían ustedes aquí. No fue la educación, fue el tema del desayuno escolar. Sí. La deserción en la escolaridad en República Dominicana se redujo porque se planteó el hecho de que los niños desayunaran y comieran en la escuela. Se montó un fraude y un gran esquema de corrupción con el tema de suplir esos alimentos, sí, pero se convirtió a la vez ese esquema de corrupción, que es una de las más grandes maldiciones que tenemos en República Dominicana con toda la clase política. Detrás de cada gran proyecto social o de obra de infraestructura se monta un esquema de corrupción. Pero ustedes saben cuál es la tragedia, que nosotros hemos vivido eso de una manera más lacerante todavía, porque cuando no, el PLD llega, se instaura, desarrolla el país detrás de la gran mayoría de las obras sociales y de las obras civiles, se montan esquemas de corrupción. Lo que voy a decir es muy delicado, pero yo quiero que usted no medite mentalmente, no hago una edición mental. Escúcheme lo que le voy a decir. Lo más grave de todo es que con esos esquemas de corrupción por lo menos dejaban las obras. Entonces, el PLD desarrolla el país y crea programas y transforma leyes y marcos regulatorios, defalca el presupuesto nacional, pero deja la obra. Cuando llegue el PRD y el PRM, caotiza el Estado, crea los esquemas de corrupción y no es capaz ni siquiera de desarrollar las obras. Oigan qué desgracia, salimos de un esquema de corrupción donde tú miras y ves los pasos a desniveles, los elevados, la tanda extendida, la revolución educativa, los hospitales. ¿Cuál es la desgracia? Que los hermanos del expresidente Danilo Medina montaron un esquema de corrupción, pero hicieron los hospitales. Y tú oiga lo que le estoy diciendo. Ya tú has intervenido bastante. Yo estoy desesperado por hablar. Dale. Yo lo vengo observando. Sus análisis, sus posiciones, cuestionamientos a los diferentes partidos políticos, al propio gobierno. Usted se enmarca dentro de los independientes. Usted se posiciona como los agentes de participación ciudadana, que son independientes, pero luego por abajo participan en Marcha Verde, luego van al poder, son funcionarios y los nombran en posiciones clave. ¿Usted se considera como independiente o usted está jugando un papel, buscando un liderazgo, construir un liderazgo, porque entiende que el liderazgo actual no tiene vigencia, no sirve para nada? Esa es una. Lo otro es, creo que debemos hacer una reparación histórica con relación a Juan Bosch. Usted decía que es sociólogo y maestro, pero se olvidó que Juan Bosch fue el gran constructor de los políticos malos o buenos de este país. Así es. Y de los partidos políticos que hay aquí más importantes, y que llevó 2 veces al poder a 2 partidos, único en el mundo. Hasta ahora no se ha visto en el mismo siglo. Esa es una. Y la otra es que coincido con usted cuando usted hace un análisis del panorama de que la corrupción que en el gobierno hubo pasado, pero hubo muchas obras. Y ahí entonces yo te preguntaría, ¿la corrupción fue determinante en el triunfo de Abinader o fue el asunto la división del PLD que le llevó a Abinader el poder prácticamente? Bueno, 3 preguntas para hacer 3 programas. Voy a tratar de responder las 3. Primero, no creo que el liderazgo político no sirva para nada. Creo que dentro de todos los partidos políticos, del PLD, del PRM, del PRD, del Reformista, los partidos son ficciones jurídicas. Los partidos son como las empresas. Las empresas no son ni buenas ni malas. En las empresas y en los partidos políticos, como en la familia, hay hijos buenos y hijos malos. Usted tiene a padres muy buenos, serios, que tienen
4 hijos, y de los 4 hijos hay uno que sale delincuente, hay otro que de repente es vago y no le gusta estudiar, y hay uno que es una estrella y llega a transformar el país y es un presidente de la República. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que en el liderazgo político dominicano, dentro de cada organización política hay gente seria, honesta, inteligente y capaz. Esa parte buena de cada partido político, lamentablemente, no llega a dirigir, porque la sociedad, usted, nosotros, cuando tenemos que elegir, no elegimos a los serios, ni a los honestos, no elegimos a los preparados y a las capaces, elegimos a quien nos vende un discurso, a quien tiene el tigueraje, a quien es capaz de darle el empleo. Nosotros cambiamos el desarrollo del país por una conciencia clientelar. El clientelismo es una fila donde lamentablemente estamos la gran mayoría de los dominicanos, que cuestionamos y decimos que el PRM no sirve porque queremos que llegue otro partido político para que nos emplee. Los PRMistas que decían que Danilo y Leonel robaban, y es verdad que robaban, ahora esos PRMistas, ¿usted sabe lo que están haciendo? Robando igual o más. Entonces, nosotros creemos que el problema es Luis, y es Leonel y es Danilo. Pero cuando se articula una propuesta de cualquiera de nosotros, honesta, seria y capaz, usted se presenta al regidor y no sacamos 2 votos. Entonces yo quiero que resolvamos este problema. Queremos políticos serios, honestos y capaces que transformen a la nación. Pero si usted no tiene 20 millones, 30 millones de pesos por una diputación, usted lo gana. Pero si usted no gasta 200 millones en una senaduría, no gana. Entonces yo le digo, ¿usted estaría dispuesto por votar por una candidatura con propuesta, con contenido, con integridad, que no busque dinero del narcotráfico? ¿De dónde que sale el dinero? Para usted hacer una campaña costosa, presidente, usted tiene que cogerle dinero a los narcos, tiene que cogerle dinero a los empresarios, tiene que cogerle dinero a todo el mundo, y tiene que doblegarse a las naciones desarrolladas que no le van a apoyar para que usted haga lo que usted quiere. Cuando usted se sienta con un embajador de Canadá, de Francia, de Estados Unidos y negocia, y usted va a buscar su bendición, ¿qué usted está haciendo? Usted está empeñando su voluntad. Usted después no puede sentarse y decirle de que usted no está en lo correcto. No lo vamos a hacer. El listado ahora de los candidatos. El listado de los candidatos. Entonces, está claro. ¿Qué yo pienso? Yo no soy independiente, ni soy de derecha, ni soy de izquierda. Yo soy dominicano. Yo creo que tenemos que despojarnos del fanatismo, tenemos que despojarnos de las ideologías que nos llevan a la radicalización de las posiciones. Yo quiero quedarme con lo bueno de cada político y aspirar a que no nos sigan mintiendo. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader se va a presentar a la reelección. ¿Tú sabes cuáles son las cosas más graves que yo le critico al presidente? Por ejemplo, como líder, que repite y gobierna con el mismo librito de Balaguer, con el mismo libro de Leonel, con las peores cosas de Danilo. Pero el presidente Abinader es incapaz de quitar a un funcionario porque es su amigo y porque lo apoyó en campaña, hasta que no fracasa. Entonces, al final, ¿qué yo creo? La construcción de un nuevo liderazgo, sí, pero yo creo también en apoyarlo a ustedes. Yo no creo ahora en decir el demócrata. Yo soy el dueño de la verdad y de la luz, y solo en lo que yo creo y pienso es lo correcto. Yo creo que hay mucha gente valiosa que puede aportar y transformar a la nación. Y si es un diputado, un regidor, si es un senador de cualquier partido y es bueno, yo lo apoyo. Francisco, disculpa, porque el tiempo como que se nos está yendo y nos fuimos a otro tema. Es bueno que sepamos que Francisco vino aquí a la ciudad de Nueva York a poner en circulación este libro y a dar unas conferencias. Y la pregunta es sobre el libro. El libro se llama La Plaza de la Bandera y el derrumbe del pacto de la corrupción, que fueron 2 elementos básicos de las elecciones pasadas. La Plaza de la Bandera fue donde se reunieron los popis de la República Dominicana para crear la primera protesta de los ricos en la República Dominicana, y el pacto de la corrupción. Me imagino que se refiere a que hubo un acuerdo entre Leonel Fernández y el actual presidente de cubrirse ¿Podría usted explicarme, por favor, el sentido de esas dos, de la combinación de esas 2 ideas, de el cosa de la plaza y la cosa de la corrupción?
Bueno, este es el primer libro que dimitifica todo el tema de las revueltas sociales en República Dominicana. La Plaza de la Habanera fue un cisma, no fue una protesta de los popis. Es importante señalarlo. La Plaza de la Habanera fue un movimiento social, que es la primera señal de que estamos llegando ya a tocar fondo en la República Dominicana. Los resortes sociales en República Dominicana se acabaron. Cada 30, 40 años, cuando analizamos la historia, desde la prerepública hasta el presente, se han dado grandes cismas, grandes enfrentamientos. Trujillo gobernó 31 años. ¿Y qué pasó? Que nos cansamos. Entonces, al final, esta obra es un retrato profundo de complicidades entre una clase empresarial y una clase política. El financiamiento de la clase empresarial y el entreguismo de una clase política que a través de ese financiamiento, para perpetuarse en el poder, abandonó el proyecto de la nación. Y efectivamente concluyo diciendo que vamos a estar en el marco de la Feria del Libro de la Ciudad de Nueva York este próximo viernes y sábado, 2 conferencias analizando el tema de Haití, crisis y convulsiones en Haití, su impacto en República Dominicana y todas las Américas. Viernes a las 6:30 de la tarde, y el sábado, campo de refugiados y la política de los organismos internacionales. En el libro usted no señala ahí, en el libro no señala que tiene, con lo que tiene que ver con la participación de los dirigentes que participaron, la sociedad civil. Pero eso es bueno ir a la Feria del Libro y a la conferencia, Francis. Usted perdón. Hay que ir a la conferencia. Bueno, porque si lo decimos todo aquí, entonces... Usted le permitió que le hiciera una pregunta sobre el libro. ¿Por qué no permitirme a mí? No, Francisco. Yo lo que estoy preguntándole es, vamos a estar claros, si ahí usted registra que los que participaron ahí estaban ubicados, que no eran de la sociedad civil, nada. Porque yo te puedo decir, un Juan Bolívar Díaz, ubicado políticamente, hoy gobernador, hoy embajador. Yo te estoy hablando de algunos de esta gente. Yo quiero que usted me diga si usted hace en lista, porque dilucida esto ahí, la posición que asumían ellos. Sí, por supuesto. Yo no solamente lo enlisto, sino que explico el fenómeno de cómo los partidos políticos y los grupos empresariales, a través de la sociedad civil, una gran mayoría de ellos, lo que hacen es que capitalizan el movimiento social. Financiaron, pagaron, muchos actores se montaron en la ola, y hoy día, de una manera brillante políticamente hablando, aunque en términos de fondo le hace un gran daño, el presidente Abinader y el PRM lo que hizo fue que le garantizó una plaza, un decreto en el gobierno a todos los grandes rostros y a la mayoría de los nombres que fueron con un discurso de transformar y cambiar el estado de cosas que estaba pasando con el PLD, y hoy cobraron. Al que le falta por cobrar es al pueblo. Señores, definitivamente vamos a agradecerle a Francisco Taveras su participación en el día de hoy, la invitación, todas las preguntas que quedaron en el aire, vayan a la conferencia de Francisco el sábado, viernes sábado, así es que ya lo saben. Son dos conferencias. Y este jueves en 809, la tertulia del Demócrata. Recuerden que la marca es el Demócrata. Y yo pretendo ser un puente entre todo lo bueno que tiene la República Dominicana y enrostrar lo malo para que lo logremos transformar. Con eso nos vamos ahora a las internacionales con Rafael Díaz. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, anunció que planea someterse a una operación de cadera en los próximos meses para acabar con un dolor constante que lo pone, dijo, de mal humor. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Yong Gang, fue separado del cargo, informaron los medios estatales, tras un mes en que el funcionario no apareció en público. La economía global crecerá 3% este año y el que viene, una perspectiva débil, pronosticó el Fondo Monetario Internacional, que considera una prioridad seguir bajando la inflación. Un avión bombardero de agua con 2 tripulantes se estrelló ayer en la isla griega de Eubea mientras combatía uno de los incendios forestales que están arrasando Grecia, asolada por unas elevadas temperaturas desde hace días.
Al menos 18 reclusos murieron en un estallido de violencia carcelaria que se inició el pasado sábado en Ecuador y se extendió hasta ayer martes, cuando militares y policías ingresaron a la penitenciaría de Guayaquil, en el suroeste, para retomar el control, informó la Fiscalía. El pueblo Macet dio un salto a la modernidad con el Internet de Starlink, una conexión a través de la constelación de satélites del multimillonario estadounidense Elon Musk. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, defendió la aprobación de la controvertida cláusula de razonabilidad de la reforma judicial que limitará la capacidad de los jueces para anular las decisiones del gobierno que consideren irrazonables. Al menos 31 reclusos murieron en enfrentamiento en una cárcel de Guayaquil, un nuevo estallido de violencia en Ecuador que este martes se replicó en las calles de la provincia de Esmeralda, en el noroeste, y que deja vehículos incendiados, amenazas de bomba y un motín. 4 días sin saber de ellos, 4 días sin saber de mi esposo, no sabemos nada, sin comer, sin agua, sin nada, están en tremendo sol y incluso ellos están hasta amarrados, los mismos policías lo tienen ahí amarrados y todo, y sin embargo ellos mismos en el patio como perro, como pollo asándose. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó.